Muy buenas tardes, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad de esta semana en lo que viene a ser la penúltima experiencia de aprendizaje. El día de hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de ciencia y tecnología, cuya actividad titula Nos informamos sobre el calentamiento global. Recordemos algo muy importante, que durante esta semana veremos algunas actividades orientadas al calentamiento global, orientadas sobre todo al efecto invernadero, al cambio climático. Entonces parece muy importante ir nosotros apuntando lo que vamos a ir aprendiendo día a día, ya que en este caso nos va a ser de gran importancia estos apuntes, la información que podamos en este caso recolectar de los diferentes textos que le vamos a presentar. Entonces, recalcamos nuevamente el nombre de la actividad. En este caso nos informamos sobre el calentamiento global. Vamos a enfocarnos hoy día en esto de acá, el calentamiento global. ¿Cuál viene a ser el propósito de esta actividad? Estableceremos relaciones de causalidad del calentamiento global, el efecto invernadero y el cambio climático a partir de información confiable. Entonces vamos a ver en este caso sobre todo cómo se da el calentamiento global, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Quizás recordemos también las actividades que hemos trabajado con anterioridad, en la cual vimos sobre lo que viene a ser las causas y las consecuencias del cambio climático, del efecto invernadero y del calentamiento global. Entonces, empecemos esta actividad. Nos dice, Leticia, mediante el caso de Jorge, que hemos identificado el día de ayer, ha identificado diferentes problemáticas ambientales. Sin embargo, necesita profundizar acerca de cómo se origina y la magnitud de su impacto en la salud. Por ello, le surge la siguiente interrogante. Miren, esta pregunta que prácticamente se hace Leticia surge a partir de su interés por investigar de cómo se origina y cuál viene a ser la magnitud del impacto, acerca de cómo se originan y la magnitud de su impacto en la salud sobre las problemáticas ambientales. Tenemos diferentes problemáticas. ¿Cuál es la pregunta que se hace Leticia? ¿Qué relación tienen el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? ¿Cuál es la relación que existe entre el calentamiento global y cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y de la salud? ¿Existirá alguna relación o no existe alguna relación? Entonces, para eso vamos con nuestras posibles explicaciones. Recordemos que viene a ser nuestras hipótesis o ideas iniciales. Yo pienso que, a ver, ¿qué piensan ustedes, queridos estudiantes? ¿Que hay una relación o no hay una relación? De repente algunos de manera sencilla y de manera directa pueden colocar, por ejemplo, que yo pienso que el cambio climático afecta de forma directa, ya por ejemplo, directa a la biodiversidad en este caso, y la salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. En este caso yo voy a responder. Porque vivimos en un mundo, ¿ya? Vivimos en un mundo muy industrializado o industrializado que día a día contamina el medio ambiente. De repente yo doy esta explicación. Sí, afecta de manera directa la biodiversidad y la salud, porque vivimos en un mundo muy industrializado que día a día contamina el medio ambiente. Pero ante esta problemática, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces es muy importante ir, en este caso, conociendo cuáles son las causas que originan estos diferentes problemas ambientales, cuáles son las consecuencias y qué acciones podemos nosotros tener en cuenta o realizar. Recordemos la actividad del día de ayer, algunas acciones prácticas que hemos tenido en cuenta con el fin de
combatir o de mitigar o reducir estos problemas ambientales. Vamos con nuestro plan de acción. Ya sabemos que el plan de acción es bien fácil, hemos trabajado ese esquema varias veces y la primera pregunta que nos dice es, ¿qué necesito investigar? Recordemos, vamos a recordar. Para yo saber qué necesito investigar, tengo que irme a mi pregunta de indagación. Dice, ¿qué relación tiene el calentamiento global y el cambio climático? Ah, entonces eso es lo que yo voy a investigar. ¿Qué voy a investigar? La relación que existe, relación que existe entre el cambio climático, calentamiento global y cambio climático, entre el calentamiento global y el cambio climático en relación a la pérdida, en relación a la pérdida de la biodiversidad, y la salud. En ese punto estoy orientando. Muy bien, eso es lo que yo voy a investigar. ¿Dónde obtendré la información o de dónde voy a obtener la información? De textos provenientes de fuentes confiables del internet. De repente puedo sacar alguna información del internet. En este caso, páginas que me den información referida a mi investigación. Claro que estas páginas deben estar respaldadas por fuentes confiables o institutos que sean reconocidos. ¿Qué fuente de información debería de buscar? Ya sabemos, sobre todo, voy a buscar las causas del calentamiento global, y del cambio climático. Y sobre todo, las consecuencias en la biodiversidad y la salud. Eso voy a investigar. ¿Qué debo de anotar de la información obtenida? Las ideas que me ayuden a responder la pregunta de indagación. Muy bien, eso es lo que yo voy a anotar. Entonces ahí tenemos nuestro plan de acción. Recordemos prácticamente que las respuestas se sacan tanto de la pregunta de indagación como del propósito y también de la introducción. Entonces vamos viendo esta parte. Continuamos, nos dice, recojo de datos y análisis de resultados. El cambio climático, vamos a ver las ideas que nos ponen. Es un fenómeno provocado por el calentamiento global. Ah, miren, el cambio climático es un fenómeno provocado. Vamos a saltar esta palabra, provocado por el calentamiento global, que a su vez es producido por el exceso de gases de efecto invernadero. Ah, entonces el calentamiento global es producido por el exceso de gases de efecto invernadero. Y este calentamiento global, a su vez, provoca un cambio climático. Miren, qué interesante. Cambio climático, ¿cómo se produce? Por el calentamiento global. Y el calentamiento global, ¿por qué se produce? Por el exceso de gases del efecto invernadero. Miren esta información que nos está brindando. Continuemos, nos dice, el efecto invernadero hace posible el equilibrio entre el frío y el calor dentro de nuestro planeta. El efecto invernadero se encarga de eso, de mantener en equilibrio el frío y el calor en nuestro planeta. Gracias a que retiene, ¿cómo hace posible esto? Retiene el calor de los rayos del sol, lo cual es necesario para mantener la vida en la Tierra. Para ampliar esta información, lee con detenimiento el recurso que es el cambio climático. Y acá lo tenemos, ese mismo recurso del día de ayer que hemos analizado. Entonces, ahí también, ya el día de ayer ya lo has impreso, que estudiante, o de repente tienes algunas ideas anotadas, y vamos a retomar este texto y vamos de nuevo a trabajar con estas ideas. Entonces, muy importante analizar y subrayar las ideas que encontramos dentro de este pequeño texto.
¿Qué más nos dice? Después de leer, responde las siguientes preguntas. Por ejemplo, ya leí este texto. Hemos subrayado las ideas importantes el día de ayer. Acá tenemos el cambio climático, que es el efecto invernadero, tenemos que es el calentamiento global, y encontramos en cada uno de estos algunas ideas importantes que nosotros ya hemos subrayado. Vamos con la primera pregunta que nos dice, ¿qué es el calentamiento global y cómo se produce? Bueno, como nosotros ya hemos leído el texto, sabemos que el calentamiento global es el aumento de temperatura, ya, de temperatura media del planeta. A ver, acá tenemos la idea, calentamiento global, acá para que no nos perdamos, temperatura media del planeta de manera sostenida en un periodo dado. Esta es la idea de acá, la principal. Entonces, vamos a continuar. Calentamiento global, en este caso nos dice que es el aumento de temperatura media del planeta sostenida de manera sostenida en un periodo dado. ¿Qué más nos dice en este caso? Vamos a escribir periodo dado. Muy bien, coma. ¿Qué más tenemos sobre el calentamiento global y cómo se produce? Se produce, en este caso, se produce por el incremento y la concentración. Concentración en este caso, y la concentración en el aire de ciertos gases. Como el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y dónde encontramos esta información? En el texto. Acá lo vemos en el texto. Y acá está, y lo vamos a resaltar, que nos dice aumento de temperatura media del planeta sostenida de un periodo dado. Muy bien, ¿qué más nos dice? El calentamiento global actual es motivado por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono. Muy bien, entonces, ¿eso cómo se produce? Ahí tenemos, por la concentración en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono. ¿Qué dificultades? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué dificultades nos trae el calentamiento global? ¿Cuáles son las dificultades? La deforestación y de desaparición de ecosistemas. ¿Qué más tenemos? La pérdida de los recursos marinos. Y todo lo que viene a ser el hábitat de los animales y de las especies vivas, sobre todo. La quema, en este caso, la quema de combustibles fósiles y su alto contenido de carbono, ¿ya? De carbono produce grandes cantidades de gases que afecta, en este caso, que viene para afectar prácticamente a nuestro planeta, o también a lo que viene a ser el efecto invernadero, de gases que afecta el efecto invernadero. Y entonces ahí completamos las ideas. Entonces, ahí tenemos estas ideas que son extraídas del texto. Todas estas ideas son extraídas del texto. Es muy importante leerlas, resaltarlas, que nosotros hemos leído el texto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo se relaciona el calentamiento global con el cambio climático? ¿Cómo se relacionan? Por las actividades humanas. Las actividades humanas que produce el calentamiento global, en este caso tendría
o tendría o ayudaría a formar o crearía también lo que viene a ser el cambio climático. Entonces vamos a colocar tendría, el calentamiento global forma parte, ¿ya? Forma parte del cambio climático. Vamos a ver acá las ideas rapidito de cambio climático, ya que este cambio se produce por el aumento de la temperatura en el planeta debido al exceso de gases que se produce. ¿Cómo se producen estos gases? Por la quema de los fósiles, los combustibles fósiles sobre todo. Entonces, acá tenemos otra idea más, el exceso de gases que se produce. ¿Cómo el calentamiento global afecta a la biodiversidad? Entonces, nosotros ya sabemos esta respuesta. Mediante la contaminación del medio ambiente, que produce o que origina sobre todo la pérdida, acá vamos con la pregunta de indagación, de los hábitats o de las hábitats, ¿ya? De las especies. De esta manera influye. ¿De qué manera las actividades humanas influyen en el calentamiento global? Las actividades humanas influyen mucho, en este caso podríamos decir, ya que las actividades de quema de fósiles, ¿ya? Recalcamos de nuevo, de quema de combustible fósil, como el petróleo, el gas, ya el gas y el carbón han originado un gran incremento en la concentración de gases en el aire. Entonces ahí tenemos las ideas, todas estas extraídas del texto. Entonces es muy importante, vuelvo a recalcar, leer nuevamente el texto, ya lo has tenido el día de ayer, subrayar las ideas importantes y en este caso nosotros ya vamos a ir escribiendo lo que vamos investigando también y lo que hemos aprendido. Entonces estas preguntas son en relación al texto. Muy bien, continuamos, dice, estructura de la nueva información o vamos a estructurar esta nueva información, dice, ¿qué sabías sobre el calentamiento global y sus daños a las especies y la salud? Es lo que has puesto tú al principio, ¿qué es lo que sabías? Allá que de repente yo puse, allá que afecta de forma directa, contaminando el medio ambiente. Listo, el medio ambiente. ¿Qué más nos dice? ¿Qué causa el calentamiento global? Nosotros ya lo sabemos y acá está en el texto. Vamos a buscarlo. ¿Qué causa el calentamiento global? Las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Muy bien. Acá lo vamos a escribir. ¿Qué causa el calentamiento global? Las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Muy bien, ahí tenemos otra idea. ¿Cómo influye en las especies el cambio climático? Ay, también lo tenemos acá. El cambio climático, veamos arriba, nos dice la destrucción, régimen acelerado, contaminación. Miren acá, nos dice por humanos, la contaminación de los suelos, el agua y el aire, aguas y el aire. La introducción de especies no autóctonas, la desviación de aguas hacia ecosistemas gestionados de forma intensiva y sistemas urbanos. Le quitamos el agua prácticamente a los demás seres. Entonces desviamos el agua, fragmentación, unificación de paisajes, urbanización, industrialización. Entonces miren estas ideas que nos ayudan a responder esta pregunta. ¿Cómo influyen las especies de cambio climático? Ajá, vamos a entonces a escribir acá las ideas. Contaminando. Primero, lo principal. Contaminando el suelo, el agua y el aire. Contaminando el suelo,
el suelo, el agua y el aire. ¿Qué más nos dice? Nos dice que desviamos el agua a zonas urbanas. Como también en este caso, fragmentamos el paisaje. Entonces, todas estas ideas las encontramos en el texto. Luego nos dice, ¿qué es lo que amenaza la biodiversidad peruana y la salud de las personas? Ya esto es conocimiento propio de nosotros. ¿Qué es lo que amenaza la biodiversidad peruana? Y la contaminación producida por las fábricas que existen en nuestro país. Y también recordemos, y por algunas empresas mineras, podríamos decir en este caso. Y la salud de personas, porque recuerden, la minería en este caso por el mercurio que contamina el agua, las fábricas también porque contaminan de repente el medio ambiente, las personas que viven cerca sufren algunas enfermedades tanto de la piel, inclusive lo que ellos cultivan también se ve contaminado de una u otra forma. Entonces, vamos viendo esta parte de acá. ¿Qué más me gustaría investigar sobre este tema? Bueno, y acá esta pregunta cada uno la va a responder, porque ya en esta parte sí está más sencillo, está más fácil. Entonces, esto es lo que viene a ser en relación a la estructura de la nueva información que estamos adquiriendo a partir de los textos leídos. Luego nos dice acá, a continuación, con ayuda del organizador visual que hemos elaborado hace unos minutos, contrasta tu respuesta inicial, en este caso tu respuesta inicial, con la que acabas de comprender sobre la pregunta de investigación. Acabas de escribir tu respuesta inicial y acabas de escribir tu respuesta final sobre lo que has aprendido en relación a esta pregunta de acá. Luego ya tenemos algunas preguntas o también sobre cómo hemos ido aprendiendo en esta actividad. La primera pregunta es, ¿qué dificultades tuviste para investigar y cómo la resolviste? ¿Y para qué crees que te servirá lo aprendido? Entonces, estas dos preguntas ya cada uno las va a responder porque son de manera personal. Entonces, queridos estudiantes, esta es la actividad del día de hoy. Está bien sencilla, bien fácil. Solo es cuestión de volver a leer el texto que ya hemos leído el día de ayer y también, en este caso, subrayar algunas ideas importantes que nos ayudarán, sobre todo, a poder responder algunas preguntas que encontraremos en estas actividades. Entonces me despido y nos encontramos el día de mañana en un nuevo video sobre el aprendizaje de esta experiencia que vamos a tener durante 4 semanas. Muy buenas tardes.